Era una de las preguntas más inquietantes en los tiempos de pandemia, en tiempos de, una educación interrumpida, después lo que tenía que ver justamente con las plataformas, la educación de manera distal, después el regreso de los chicos a las aulas, pero recordémoslo, hace falta, me parece, repasar este camino, un día sí, un día no. La pregunta que resonaba en aquellos tiempos era: ¿cómo van a estar los chicos con el nivel educativo cuando haya transcurrido la pandemia? Y hay algunos datos que no son alentadores. Bueno, hace algunas horas se dieron a conocer los resultados de la prueba o las pruebas Aprender 2021. Falta de comprensión de textos y cierta estabilidad en conocimientos de matemática. Bueno, ¿qué dicen estas pruebas y cuáles son las conclusiones a las que se puede arribar? Vamos a ponernos en contacto con Martín Nistal, quien es analista de la organización Argentinos por la Educación. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, Martín, gracias por estar ahí. Bueno, una deuda importante, pero además lo relacionamos de entrada con la cuestión de la pandemia. Debe ser un ítem, pero se me ocurre que debe haber otros también que están influyendo. La cuestión de la lectura, la falta de lectura, la comprensión de textos. Sí, exactamente, como bien dicen, esto nos da el primer indicio de lo que pasó post pandemia, ¿no? Si bien algunas provincias ya habían mostrado algunos resultados post pandemia, como Cava, Mendoza, Misiones, Córdoba, ya nos habían dado una primera muestra de lo que nos había dejado la pandemia, pero hasta ahora no teníamos resultados a nivel nacional. Representativos a nivel nacional, comparativos, y bueno, los resultados, como bien dijeron, no son para nada alentadores. La pandemia se hizo notar en estos resultados, donde vemos que se pegó fuerte en lengua y sin embargo no tanto en matemática, y además se pegó principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, lo cual es un agravante de todo esto, ¿no? Martín, quería consultarte, si está ese dato, cómo se compara el resultado de estas pruebas Aprender 2021 respecto de evaluaciones anteriores, como para más o menos, tener una idea de lo que ha significado la pandemia y la no presencialidad. Bueno, para poner un poco de contexto, por ejemplo, lengua, un indicador que se suele tomar es cuántos chicos logran niveles satisfactorios o avanzados, tanto de lengua o matemática. Y para el 2016, el 67% de los chicos de sexto grado de primaria alcanzaban esos niveles, ¿no? Para el 2018, que fue la otra prueba Aprender que se hizo para primaria, el 75%, o sea que hubo un incremento en esos años. Y, sin embargo, para el año 2021, vemos que es solo el 56%. Es decir, retrocedimos 20 puntos porcentuales, lo cual es abismal. Nunca habíamos visto algo de esta magnitud. Sin embargo, para matemática estamos en niveles bajos y no retrocedimos mucho más. Acá la pregunta es, ¿no retrocedimos más porque no se puede retroceder más? ¿O no retrocedimos más porque por alguna razón no afectó mucho a matemática, donde en el año 2016 el 58% de los chicos tenía resultados satisfactorios o avanzados en matemática, y post pandemia del año 2021 el 55%. Entonces vemos que no hay un retroceso muy grande en esa materia. Sin embargo, si abrimos por niveles socioeconómicos, vemos ahí datos que son realmente preocupantes, ya que vemos, por ejemplo, para niveles socioeconómicos más bajos, como les decía, un retroceso de 60 puntos en las pruebas Aprender. Esto es inmenso, no es algo que se ve habitualmente. Para que sea una magnitud, del 2018 a 2016 crecieron 10 puntos el promedio de las pruebas Aprender, lo cual es un incremento sustancial, importante. Sin embargo, ahora retrocedimos a niveles nunca antes vistos. Entonces, podemos sintetizar que la pandemia dejó la marca, la pandemia y las decisiones que se tomaron y no se tomaron respecto a la educación, ¿no?
Claro. Martín, en ese sentido, desde el gobierno, lo ha anunciado el ministro de Educación el año pasado, la necesidad, la idea de ampliar la cantidad de horas y el dictado de clases a los alumnos. ¿Le parece que es una salida a ustedes? Bueno, por supuesto que en su momento también hablamos sobre este tema y creemos que es una buena política. Hay muchos estudios que muestran que tiene efectos positivos en los aprendizajes, tanto en lengua como en matemática, pero por supuesto que eso no alcanza, ¿no? Acá pasa una pandemia, esta es la primera muestra de los resultados de la pandemia, pero no tenemos que olvidar que esto va a durar a todas las cohortes que les agarró la pandemia, ¿no? Y sobre todo, probablemente no hayamos visto el efecto más profundo que fue en los chicos, o creemos que puede haber sido en los chicos que les agarró la pandemia en primer y segundo grado de la primaria, ¿no? Donde aprender a leer y escribir es fundamental. A estos chicos les agarró cuando estaban en quinto y sexto grado. Entonces, todavía esperamos que estos resultados sigan siendo malos a lo largo del tiempo. Por supuesto que políticas para remediar esto siempre son bienvenidas y creo que enhorabuena deberíamos discutirlas, aplicarlas y bueno, aumentar la cantidad de horas de clase es una buena política que va en esa línea. Como dijimos también en su momento, es una política difícil de aplicar, pero por supuesto que bienvenido sea si se aplica, ¿no? Bien. Martín, en ese sentido también consultarte respecto de lo que tiene que ver, que recién sobrevolábamos, lo de la cuestión de los textos. Evidentemente se trata de un problema de estos tiempos. ¿Hay alguna manera de sobrellevarlo de otra manera? ¿Es necesario renovar las estrategias de enseñanza, aprendizaje, el trabajo en casa, la falta de lectura? Bueno, definitivamente seguir con métodos tan tradicionales en épocas de crisis, que son épocas de crisis para la educación, no solo en Argentina, sino en el mundo. Como siempre en época de crisis hay que adoptar estrategias mucho más desafiantes y tal vez sea momento para replantearnos, ¿no? En este momento, claro, seguir haciendo lo que hacemos siempre quizás no alcance. Como bien dije, pasó una pandemia, pasaron cuarentenas también, que claramente influyeron. Hasta ahora era en teoría y ahora los resultados nos muestran que no estamos tan equivocados, por desgracia. Quizás sea momento de priorizar aprendizajes, quizás sea momento de poner las cosas sobre la mesa y decir si los chicos no aprenden a sumar, a restar, a leer y a escribir, no deberían, pasar de nivel. Entonces, no por un tema de no promoción, sino por un tema de avanzar en estrategias para que se mejoren, y se prioricen el aprendizaje, ¿no? Claro. Hace algunas horas dio a conocer la ONU que a nivel mundial, se ha sentido el impacto de lo que ha sido la pandemia. 222 millones de alumnos han visto resentido su aprendizaje en el contexto de pandemia. Bueno, un escenario argentino que a lo mejor ya presentaba sus dificultades y que sin duda se ha agudizado a partir de la situación sanitaria y todo lo que ello significó. Sí, por supuesto. Sabemos que esto no pasó solo en Argentina, que Argentina es un caso más, con algunas disociaciones que podemos discutir si se tomaron las medidas correctas o no. No sabemos si vale mucho la pena discutir esas medidas que se tomaron, sino más bien gastar energía en tratar de solventar todas estas falencias que nos dejó la pandemia y las cuarentenas. Entonces, sabemos que esto no es un problema único de Argentina, en todo el mundo se viene hablando. Se hablaba de antes de saber los resultados y hoy muchos países ya tienen resultados post pandemia de que la situación iba a ser complicada, de que retrocedimos mucho, incluso de Argentinos por la Educación en su momento mostramos las dificultades que esto nos iba a llevar. Es un escenario muy desafiante, claramente, que tenemos que priorizar y discutir cómo solucionar esto que pasó una pandemia, no lo podemos negar. Deberíamos todos estar preocupados por cómo hacer para que esto tenga el menor impacto posible, ¿no? Ahora que tenemos los números sobre la mesa. Martín, la última. ¿Cómo podemos hacer para tratar de lograr algunos parangones con lo que ocurre con nuestros países vecinos, en nuestra región? ¿Cómo estamos en ese sistema? ¿Cuán competitivos somos? ¿Qué lugar ocupamos? Bueno, creo que un poco desalentador en esa línea. Las últimas pruebas UNESCO que se tomaron, que son comparativas entre
entre países de la región, Argentina fue la que mostró mayor retroceso. No es la que peor está, pero sí la que mostró peor retroceso, tanto en lengua como en matemática, lo cual nos muestra que incluso antes de la pandemia las cosas no las estábamos haciendo del todo bien. Y con esto quiero remarcar que esto no es solo a la escuela, no es solo a los docentes, no es solo al Ministerio de Educación de las provincias de la Nación, sino que claramente la coyuntura del país no ayuda, ¿no? Entonces, si acá un chico tiene que salir a laburar y tiene que dejar la escuela, bueno, eso se va a ver reflejado también en los aprendizajes, en las trayectorias escolares, y esto no va a ser algo que pueda solucionar solamente la escuela. Entonces, creo que como sociedad deberíamos entender esta situación, tratar de priorizar a la educación como un tema relevante, como se lo merece, saber que comparativamente con otros países estamos lejos, estamos complicados, no mostramos avances. Hay países como Uruguay que mostró avances importantes en las pruebas UNESCO. Argentina no lo hizo y fue prepandemia. Con la pandemia esto se agranda mucho más. Entonces, bueno, creo que tenemos diagnóstico suficiente para saber que deberíamos priorizar la educación, ¿no? Que no estamos logrando lo que todos querríamos, que los chicos aprendan más, que más chicos estén en el sistema educativo, que las trayectorias mejoren. Deberíamos poner esto en agenda y que debería ser un tema para todos, ¿no? Cada uno de su lugar, los políticos lo que les corresponda, los investigadores también, el periodismo también, y la gente demandar esta situación, ¿no? Gracias, Martín, ha sido un placer como siempre. No, muchas gracias a ustedes por hablar de educación y tocar estos temas tan importantes. Un fuerte abrazo.